Hola a todos, en este video tutorial vamos a comentar la práctica número 11 que consiste en un termómetro y una vez que la comentemos pasaremos a probarla en el panel. Aquí en el CX Programmer tenemos el esquema de la práctica del termómetro y esta práctica va a tener dos señales analógicas. Una va a ser la de temperatura ambiente y otra va a ser la de la temperatura de consigna, que va a ser la temperatura a la que nosotros queremos estar. Y dependiendo de la comparación que se haga, encenderá o no una bomba de calor. Para ello, el autómata va a utilizar un módulo de expansión que tenemos aquí, que es el MAD01. Este módulo de expansión adquiere los datos por el canal 11 y vamos a utilizar los canales 1 y 2 para las entradas y para las salidas analógicas utilizaremos el canal 11. Bien, este módulo de expansión consta de 20 entradas y salidas, como bien podéis apreciar en esta tabla. 20 entradas y salidas en total. Y como veis aquí viene canal de salida del MAD01 11. Primer canal de entrada es el 1 y segundo canal es el 2. Bueno, al autómata le diremos que queremos esta salida y estas entradas con la instrucción que tenemos aquí arriba. La dirección 2253,15. Y el código dependerá. El código sería la salida 11 y el código que tendríamos que poner tendría que ser uno de estos. Como nosotros vamos a utilizar estos valores de salida de 0 a 10 voltios y de entrada de 1 a 4 o 5 voltios con estas intensidades, pues este será el código FF06 que tengamos que poner aquí, FF06. Bueno, este primer ciclo de scan nos pondrá on el autómata porque si vamos a detalles, a propiedades, o simplemente le damos aquí dos veces en detalle, vemos que la dirección 253,15 es booleana. Entonces este primer ciclo de scan lo pondrá on el autómata. Bueno, le dice al autómata que tiene un módulo de expansión conectado, a diferencia de este, por ejemplo, que lo hará en cada ciclo de scan. Bien, y aquí en la línea 1 comienzan los peón, los ciclos que van a ir variando, y en la salida tenemos, por ejemplo, la 10.0, que es un LED que nos dice si está encendido el sistema. Después tenemos los comparadores. Bueno, en total son 6 LEDs. Hasta aquí son 6 LEDs. Y luego tenemos los comparadores, que lo que van a hacer es, su función va a ser la de comparar una entrada analógica con valor constante que controla el encendido de las salidas luminosas estas, los LEDs. Bien, y aquí en el esquema tenemos aquí los LEDs, ¿no? Cabe decir que nosotros en la maqueta hemos cambiado la bomba on, la hemos establecido como salida 7, la 10.07. Por lo tanto, los LEDs los hemos ido corriendo y ocupan de la 07, de la 01 a la 07.
Luego este módulo de expansión, como hemos dicho, traducirá valores hexadecimales a voltajes o salidas. Bien, como podéis ver aquí, la salida, la bobina esta, o este LED, si vamos a detalle, vemos que su dirección es 10.01. Y esta es la 10.02. Y así sucesivamente 10.03, 10.04, 10.05, 10.06. Y esta es la de la bomba, la 10.07. Bien, como bien se puede apreciar aquí en el esquema, tenemos aquí los LEDs. Primero son dos de color verde, luego dos amarillos y dos rojos. A medida que la temperatura ambiente vaya siendo mayor a la de consigna, se irán iluminando estos LEDs hasta llegar a este máximo, que serían dos rojos. Y esta salida sería la última, la 10.06, que si nos vamos al CX Programmer correspondería a la P6, esta de aquí. El dirección o valor es el 10.06 booleano. Bien, bueno, aquí como podéis ver, los comparadores tienen dos canales de comparación que, como hemos dicho al principio, son la temperatura ambiente y la de consigna. Nosotros, cuando nuestra temperatura ambiente sea menor a la consigna, lo que hará lo que hará el comparador será dar la señal para encender la bomba de calor. Y cuando la temperatura ambiente sea mayor a la de consigna, entonces apagará la bomba. Que como ven aquí, esta es la P7 es la bomba on, la bomba de calor, y tenemos aquí una instrucción que es la de keep, con dos entradas, que es la 0.0 y la 0.01. Con estas dos entradas lo que haremos es forzar el encendido o apagado de la bomba. Si a nosotros nos interesa que la temperatura ambiente siga subiendo, pues podremos forzar el funcionamiento de la bomba. Y si no nos interesa, podemos forzar el apagado con este otro, que sería reset. Luego, si queremos controlar la velocidad de la bomba, vamos a utilizar estas dos instrucciones, que van a ser la de resta binaria y multiplicación binaria. El canal 1 va a ser el de la temperatura consigna y el canal 2 será el de la temperatura ambiente. Y esto lo que hará será pues una resta binaria. Si por ejemplo aquí tenemos 22 grados y aquí tenemos 2 grados, pues la resta serían 20 grados. 20 grados sería el canal resultado, que viene aquí. Y luego el del canal resultado pasa al de la multiplicación binaria. Es decir, que multiplicará un valor constante por el del canal resultado. Y a medida que ese valor sea menor, ese valor irá disminuyendo a medida que la temperatura aumente, y por lo tanto la velocidad del motor disminuirá. Bien, una vez realizada la explicación de este programa, vamos a pasar a ver la prueba en el panel que tenemos en el taller. Vale, estamos con la práctica del termómetro. Aquí tenemos el programa, nos vamos aquí, trabajar online, decimos que sí. Antes que eso es importante cambiar el tipo de autómata CPM2A, nosotros ya lo tenemos cambiado.
Luego nos vamos a PLC, transferencia a PLC. Dejamos las funciones de expansión, le damos a aceptar, le decimos que sí. Esperamos a que transfiera. Esta ventana la podemos cerrar. Ahora nos vamos al CX Supervisor, nos vamos a Project, Run with CX Simulator. Vale, buscamos el proyecto, que es este de aquí, y lo abrimos. Vale, una vez que hemos abierto el SCADA, ponemos el CX Programmer y a la derecha el SCADA. Y antes tenemos que darle al botón derecho, nos vamos a PLC Maintenance y aquí activamos esta función donde pone OpenPLC. Vale, entonces ahora tenemos una temperatura de consigna y una temperatura ambiente. Vamos al panel y visualizamos los LEDs de la temperatura. Este de aquí indica el funcionamiento del sistema y este de aquí indica el funcionamiento del motor. Aquí tenemos el autómata conectado y aquí tenemos el motor. El motor ahora está desactivado porque la temperatura ambiente es mayor a la de consigna. Si la aumentamos desde el SCADA, si bajamos la de consigna, la de ambiente, vale, la temperatura consigna y el ambiente la podemos regular tanto del SCADA como de este aparato con el cual podemos controlar la temperatura. Si aumentamos la temperatura ambiente, si la disminuimos más bien, al ser menor la ambiente a la de consigna, el motor funciona. Si bajamos ahora la temperatura de consigna, al ser menor la consigna que el ambiente, el motor lo que hace es pararse. Luego podemos activar el funcionamiento del motor y desactivarlo con estos dos botones virtuales o en el panel desde estos otros dos. Si pulso aquí, se enciende el piloto rojo y eso indica que el motor está funcionando. Y si pulso aquí, se apaga el piloto y el motor pasa a estar parado. Y esto también lo podemos hacer del SCADA. Si pulso aquí, fuerzo la marcha del motor y si pulso aquí, fuerzo el paro del motor. Este programa sirve básicamente para una oficina para controlar la temperatura. Si queremos, cuando llegue una temperatura como decía, si la temperatura de consigna en una oficina es mayor al ambiente, el motor funciona y calienta el ambiente. Entonces empieza a subir la temperatura ambiente y cuando la temperatura ambiente supera el valor de la de consigna, el motor se para y deja de calentar la oficina.
y, y como vemos aquí también tenemos los indicadores de temperatura. A medida que aumento o disminuyo la temperatura con este aparato, si aumento el ambiente, pueden ver aquí que los pilotos se encienden y indican la temperatura que hay. Y esto sería el vídeo.